Tengan ustedes muy buenas tardes. A nombre del Departamento de Ingeniería Civil y la División de Recursos Hídricos y Medio Ambiente, les damos la bienvenida a la sexta charla del semestre Primavera 2020. El día de hoy nos acompaña Gerardo Segers, quien es ingeniero civil hidráulico y magíster en ingeniería de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y actualmente es estudiante de doctorado en Ciencias de la Tierra en la Universidad de Calgary en Canadá. Le damos la bienvenida a Gerardo y les recordamos que nos pueden hacer sus preguntas a través de Facebook y estas serán respondidas al final de la sesión. Bienvenido, Gerardo. Gracias, Natalia. Bueno, la presentación de hoy día tiene relación a la elección de los parámetros de los modelos de aluvión, en este caso un software llamado Flow 2D. Este trabajo fue hecho en colaboración con Pablo Mendoza, Alex Garcés, Santiago Montserrat y yo, Gerardo Segers, y se enmarca en un proyecto relacionado a la construcción de obras de protección aluvional. Y busca un poco entender objetivos a largo plazo relacionados a generar metodología y buenas prácticas en la aplicación de estos modelos. Primero que todo, los aluviones son un evento bien recurrente a lo largo de todo el país. Son provocados por fuertes lluvias en zonas de alta pendiente y que el origen va a depender un poco de las condiciones de la zona y del evento. Y en el norte están muy asociados a transporte de sedimentos. Por ejemplo, hay un estudio de Aguilar, de Germán Aguilar, que es de la MTC en el 2020, que él cuenta un poco cómo se relaciona la disponibilidad de sedimento en el norte y cómo se activa cada quebrada. Por ejemplo, si se consideran solamente los 5 eventos más grandes entre 1980 y 2017, estos generaron 1,6 billones de dólares en daño y alrededor de 1.000 personas desaparecidas o muertas según un informe de la Serna-Geomí. Este tema se puede complejizar un poco más, especialmente en el norte, debido a la intervención humana. Aquí vemos un caso de la quebrada La Mesilla, que está en el río del Carmen, donde se muestra una imagen antes y después del evento 2015. La imagen izquierda es antes, donde se ve que esta quebrada se encuentra totalmente intervenida aquí por parrones, y no hay una disponibilidad del cauce para fluir, en este caso en los aluviones. Y en la imagen derecha se ve después, donde se ve que todo esto fue destruido. Entonces este tipo de obras complejiza un poco más el problema, debido a que se aumentan los daños y no se permite el régimen natural. Estas planicies son planicies de inundación naturales, que se activan dependiendo del origen, puede ser cada 50, cada 100 años, y es súper importante tener en claro y estudiar cómo se intervienen, porque pueden tener efectos tanto agua arriba hacia agua abajo de la quebrada. Y son efectos locales que podría ser esta misma quebrada y efectos más globales que podría ser agua abajo en ciudades, etc. En lo último tiempo se ha incrementado el uso de los modelos numéricos para el estudio de proyectos relacionados a aluviones, tanto para su diseño de obras civiles, para definir zonas de riesgo, etc. Y con el debido uso, estos modelos son una gran herramienta para poder comprender estos eventos, la magnitud y la severidad. Pero no hay que olvidar que estos modelos son una simplificación del problema real y no están exentos de supuestos de incertidumbres. Por ejemplo, es muy común usar modelos monofásicos, es decir, que usan solamente una fase, cuando en realidad estos aluviones tienen un fluido y sedimento, o sea, tienen dos fases que interactúan. Además de que estas propiedades cambian a lo largo de un aluvión y en el tiempo. Pero debido a las dificultades de poder modelar un aluvión con todas sus complejidades, generalmente se tiende a usar modelos más simples para poder realizar aplicaciones de ingeniería y poder diseñar. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que estos modelos son una simplificación y hay que cuestionarlos y evaluarlos para poder hacer su mejor uso. Y aquí nacen algunas preguntas de investigación en nuestro caso. Este proyecto, el que nosotros nos vimos involucrados, partió por un proyecto de diseño aluvional
de la DOH y el MOP, en que teníamos que diseñar obras para más de 30 quebradas en la cuenca del río Huasco. Y hubieron muchas otras personas, otras empresas que estuvieron involucradas en esto, y que también la mayoría de ellos usa el software Float 2D para este fin. Y se podría decir que en un uso general no se toma con mucho cuidado la elección de los parámetros y cómo se usa este modelo para generar y estudiar. Y aquí en este contexto nacen las preguntas de investigación, que la primera es, ¿qué tan sensibles son los resultados de un modelo de flujo aluvional, en este caso Flow 2D, a variaciones en los parámetros reológicos? Y la segunda, ¿es posible restringir los rangos de los parámetros utilizando mediciones post-evento? Bueno, Flow 2D es un software que se usa para modelar el agua y también aluviones. Funciona en 2D, o sea, en un plano, pero tiene una pseudo tercera dimensión que sería la altura del flujo. Y esto se realiza usando un fluido equivalente, es decir, que en vez de tengo una mezcla que tiene agua y sedimentos, y yo digo tengo otro fluido que es homogéneo y sus propiedades cambian de manera de poder modelar o entender este aluvión. Y esto se hace con las ecuaciones de Saint-Venant, que se usan para obtener la velocidad y altura de escurrimiento en relación a la ley de resistencia. En general, nosotros usamos esta misma ecuación para el agua, que ahí se usa la ecuación de Manning, pero cuando se tienen altas concentraciones de sedimento, esta ecuación, ese término deja de ser válido y la ecuación de Manning no es válida, y se tiene que usar la ley de resistencia para poder considerar el efecto de los sedimentos, porque ahora existe una relación, como muestran aquí, hay una relación, una resistencia asociada entre el fluido-fluido, en el fluido con las partículas y entre partícula-partícula. Hay muchos tipos de modelos de resistencia y en este caso Flow 2D usa una que se llama modelo cuadrático. Y este modelo cuadrático usa este término, el SF, para calcular la resistencia y tiene tres términos principales. Uno asociado al esfuerzo de fluencia, que es el tau i, otro la viscosidad y otro el número de Manning. Y según el tipo de aluvión, cómo se genera, estos términos van tomando mayor o menor peso. Y aquí es donde se encuentra el mayor número de parámetros asociados a este modelo. Y en este estudio nosotros queremos estudiar todos los parámetros asociados al flujo aluvional. Entonces se tienen los parámetros alfa 1, beta 1, alfa 2, beta 2, que están relacionados al esfuerzo de fluencia y viscosidad. Se tiene la concentración volumétrica máxima, el número de Manning, el número laminar K, un coeficiente llamado SD que tiene relación con la altura necesaria para que el flujo se detenga, el volumen total de entrada y el esfuerzo de fluencia y viscosidad. Y el primer paso de esto es poder restringir y encontrar el rango necesario para estos parámetros. Y esto aquí en este caso se hizo revisando un poco la bibliografía y encontrando los rangos factibles que estos parámetros pueden tomar en un flujo aluvional. Entonces, entonces es importante recalcar que nosotros consideramos todos estos parámetros, pero no consideramos ningún parámetro asociado a la hidrología, que sería un poco asociado a los inputs. El modelo hidrológico entonces está fijo y fue realizado en GKHMS y también se configuró para el mismo marco de los proyectos de diseño de obras aluvionales en el río Huasco, o sea, en el río Tránsito y el río del Carmen, y se configuró para toda la cuenca del río Huasco. Este fue calibrado en 2 estaciones, en la parte alta y en el embalse Santa Juana. No se pudo calibrar en más estaciones porque todas las demás fueron destruidas con este evento. Y también se hizo una calibración del volumen de sedimentos en el embalse Santa Juana. Y lo bueno de este modelo es que nos entrega un caudal distribuido, es un hidrograma, que para cada quebrada yo tengo el caudal versus el tiempo. Y eso sería entonces en nuestro caso el input, la variable de entrada en nuestro modelo. Y ahora viene la pregunta de cómo nosotros hacemos un análisis de sensibilidad. Entonces existen varias metodologías distintas para abordar este problema. Y la aplicación de cada una depende un poco del objetivo y de qué se quiere lograr. En este caso nosotros aplicamos la metodología de ELSA. Y la ventaja que tiene esta metodología es que es bastante robusta y permite analizar tanto las sensibilidades locales como globales. Las sensibilidades locales
son el efecto de que en un punto del espacio de parámetros, cuáles las variaciones que me generan, la sensibilidad o variación que me genera un parámetro, y la sensibilidad global es la agregación de todas estas sensibilidades locales, que dependiendo del modelo, estas pueden ser muy distintas o muy similares. Entonces, ¿qué es lo que hace este modelo? Aquí tenemos, por ejemplo, un espacio ficticio de parámetros que está en 2 dimensiones, donde tengo un parámetro 1 y un parámetro 2, y el primer paso es realizar un muestreo, que de alguna manera ese muestreo tiene que ser representativo de mi espacio de parámetros. Entonces, en cada puntito rojo, que es mi muestreo, yo tengo un punto base y calculo 2 derivadas, que son 2 movimientos en la dirección del parámetro 1 y parámetro 2, y analizo cuál es el peso que tiene ese movimiento chico en mi parámetro sobre una variable de estado. Que la variable de estado, por ejemplo, puede ser la altura promedio, puede ser la velocidad promedio, el área inundada, etc. Entonces aquí queremos estudiar cuál es el efecto de cada puntito, que serían los efectos locales, y el efecto global agregado de cada sensibilidad. Estas sensibilidades van de 0 a 1, o sea, si mi sensibilidad del parámetro, de un parámetro J, por ejemplo, el número de Manning, es 0, es que el parámetro es insensible, y si es mayor a 1, puede ser sensible dependiendo de cuántos parámetros tengan. Las sensibilidades todas suman 1. Entonces, por ejemplo, si tengo 7 parámetros, puedo tener un parámetro que es sensibilidad 0,5, que ahí sería muy sensible, y todos los otros parámetros tendrían el 0,5 extra. Entonces aquí lo importante de entender es que vamos a calcular la sensibilidad local en cada punto, y que esta sensibilidad de cada parámetro va de 0 a 1. Y además de que la sensibilidad se calcula para cada variable de estado. Yo puedo calcular la sensibilidad del número de Manning para mi altura, por ejemplo, o la sensibilidad de mi parámetro, de otro parámetro alfa 1 para la altura, o la sensibilidad del parámetro alfa 1 para mi velocidad. Entonces, para cada variable de estado se calcula una velocidad asociada a cada parámetro. Y otro número importante acá es el número de simulaciones a realizar, donde nk es el tamaño de mi número de parámetros, y el nj es mi tamaño de mi muestreo. Bueno, entonces aquí vamos al caso de estudio. Como les contaba, esto es en la cuenca del río Huasco. Estas dos quebradas están en el río del Carmen, y una en la quebrada La Mesilla, que es la de acá arriba, y una en la quebrada Acerillas, que es la de abajo. Estas quebradas tienen una morfología y condición un poco distinta. La Mesilla tiene un área de cuenca menor, de 2,5 kilómetros cuadrados, y por ende un caudal menor de 8,3 metros cúbicos por segundo máximo, estimado. Pero debido a que tiene un cono aluvional más desarrollada, tiene un área de inundación bastante grande, que es de 246 kilómetros cuadrados, y un volumen depositado de referencia de 102.000 metros cúbicos. De ahí vamos a explicar un poquito estos números. En cambio, Cerillas tiene un área de cuenca bastante mayor, también un caudal máximo mayor, pero debido a que una quebrada mucho más estrecha y no tiene un cono aluvional bien desarrollado, el volumen depositado y la área inundada son mucho menores. Y en este caso nos interesa estudiar el efecto de los parámetros sobre estas dos quebradas, que son bien distintas, tienen una morfología diferente, ¿eh? Y es entender si estos parámetros tienen el mismo efecto o distinto efecto bajo estas dos quebradas. Y las variables de estado estudiadas son la altura máxima promedio, la velocidad máxima promedio, el área máxima inundada y el volumen depositado. Bueno, entonces aquí les presento los primeros resultados. Este gráfico cuesta un poquito entender al comienzo, pero es bastante interesante y muestra principalmente dos cosas. Uno es cómo se distribuye la sensibilidad de un parámetro en el espacio de parámetros, y segundo, el efecto del número de puntos escogidos. Por ejemplo, aquí tenemos entonces esta primera set de cajas es para el parámetro beta 1, y aquí tengo mis 4 variables de estado. Entonces, si vemos, por ejemplo, esta primera caja, que sería la sensibilidad de beta 1 para la velocidad media, podemos ver su distribución a lo largo del espacio parámetro. Entonces, por ejemplo, aquí, esto me dice que el 40% de los casos tiene una sensibilidad menor a 0,1.
Después que entre el 60% de los casos tiene una sensibilidad menor a 0,25. Entonces, ¿qué me dice esto? Que la sensibilidad del parámetro beta 1 para la velocidad no es homogénea en mi espacio de parámetros. Entonces, que dependiendo dónde yo me paro, este parámetro puede ser muy sensible o poco sensible. En cambio, si vemos por ejemplo, otro parámetro que se ve más, que es la concentración volumétrica máxima, se puede ver que es mucho menos sensible, porque acá vemos que para el 60% de los casos la sensibilidad es de 0,05. O sea, podríamos decir que en el 60% de los casos este parámetro es insensible, pero en algunos casos este parámetro puede tomar sensibilidades bastante altas. Entonces es súper importante dejar claro que la sensibilidad, el efecto que tiene cada parámetro sobre las variables de estado, no es homogénea y que depende de dónde uno está parado. Y por eso es importante este tipo de metodología que agregan el efecto local y determinan parámetros globales. Y el segundo punto importante de este gráfico es entender el efecto del tamaño del muestreo. Aquí hicimos un muestreo que va desde 10, 100, 500 y 1000. Y se puede ver que dependiendo cuántos puntos yo tomo en mi espacio de parámetros, las curvas de frecuencia acumulada que genero son distintas. Entonces, claramente, si tengo solamente 10 puntos, tengo esta curva tipo escalón. En cambio, al tener 1000 puntos, tengo una curva mucho más suave. Y se ve que la curva azul y la roja son prácticamente iguales. Y la verde tampoco está tan distinta, pero tiene algunas partes que es distinta. Y aquí se concluye que con n igual 500, con 500 puntos escogidos en mi espacio de parámetros, ya tengo una muestra representativa. Y eso es bastante importante. Entonces, no se puede usar este método si yo quiero obtener un análisis global sin tener una muestra representativa. Si yo hubiera hecho mi análisis, por ejemplo, con n igual 50, mis conclusiones hubieran sido erradas porque estarían sesgadas por algunas partes de mi espacio de parámetros que podrían ser más o menos sensibles. Entonces es súper importante analizar primero cómo obtener una muestra representativa para usar este método. Y por ejemplo, en el caso del Rakovic, que es el paper de DELSA, que cuando ellos hicieron estudiar un caso de un modelo hidrológico, encontraron que n igual 100 era correcto, pero en nuestro caso, este modelo, al ser un poco más no lineal y al tener más parámetros, necesitamos un muestreo mayor. Y ahora aquí les voy a mostrar un poco la congregación de los resultados. Y lo primero que hay que hacer es entender estos box plots. Entonces, un box plot muestra la línea central, la mediana, muestra en los bordes izquierdos y la derechos los cuantiles 25 y 75%, y estos que se le llaman bigotes, que son los finales de la línea, muestran un pseudo mínimo y pseudo máximo. Digo pseudo mínimo y pseudo máximo porque no es el mínimo y el máximo valor de los datos, sino que es una representación del mínimo y del máximo. Y en el caso de tener valores más grandes, que se llaman outliers, se grafican afuera. Entonces, aquí cada cajita de estas congrega el total de mis resultados, que son 5000 casos por cajita. Y lo primero que se puede depender de este gráfico es que la sensibilidad de mi número de Manning es casi cero, o digamos que es insensible. ¿Y por qué es esto? Porque primero es importante notar que este gráfico está en escala logarítmica. Entonces esto sería 1, esto es 0,1 y esto es casi 10 a la menos 3. O sea, la sensibilidad que tiene el número de Manning, por ejemplo, sobre la velocidad es muy baja. Y en este caso ni siquiera se ve la caja roja, porque la sensibilidad del número de Manning para A cerillas era menor a 10 elevado a la menos 4. O sea, entonces podemos decir que para este modelo el número de Manning es prácticamente insensible y no tiene ni un efecto en sus resultados. Ahora, si vemos los otros parámetros, encontramos que hay dos parámetros que resaltan, que serían beta 1 y SD. Y son los parámetros que resaltan en general para todas las variables. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que beta 1 es el más sensible, el que tiene mayor sensibilidad para todas mis variables de estado. Y SD también es así, pero un poco más, mucho más marcado para mesilla. Y el volumen total también puede ser importante en algunos casos, principalmente para mi velocidad media. Y algo importante de esto, entonces, es que como tenemos dos quebradas que tienen distinta morfología,
Para Acerillas, que dijimos que tenía un cono aluvional menos desarrollado y que había menos depósito, beta 1 parece ser mucho más importante para cada variable de estado, para la velocidad, para la altura, para el área y para el volumen. En cambio, para Mesilla, que una quebrada que tiene un cono aluvional bien desarrollado, este CD, que tiene relación con el depósito, con cuál es mi altura mínima de flujo, se vuelve mucho más importante y domina casi los 4 variables de estado. Entonces el mensaje importante aquí es, primero, que el número de Manning es insensible, que beta 1 SD son los parámetros más sensibles en estos casos, los parámetros más sensibles, y también que depende de la morfología de cada quebrada. Y los demás parámetros tienen sensibilidades bajas, pero digamos que no son sensibles y que son más o menos similares. Y aquí les voy a mostrar otra manera de ver estos resultados, que se podría decir un poco menos elaborada, pero también es bien interesante para tener los resultados un poco más visual. Y aquí les estoy mostrando en el eje X los valores que toma cada parámetro versus, en este caso, el volumen depositado. Entonces, como ya hemos visto, el parámetro SD y beta 1 es lo más importante, y acá podemos ver cómo se relaciona directamente el valor que toma estos parámetros con mi variable que estoy simulando, en este caso el volumen. Donde el azul hay casi una línea perfecta, casi que está controlando totalmente el flujo para la mesilla, y para cerilla hay cierto control, pero no es total. En cambio, para beta 1, se ve que este parámetro tiene mucho efecto para acerillas y no tanto, pero igual tiene para mesilla. Y que cuando este parámetro toma cierto valor, digamos mayor a 17 aproximadamente, empieza a controlar totalmente. En cambio, si vemos las otras variables, vemos que no se ve ni una relación entre el valor del parámetro y mi variable simulada. Y también por eso es importante ver el otro tipo de gráfico, porque aquí, al ver esta nube de puntos, cuesta un poco tener conclusiones más profundas. Solamente se puede ver los patrones generales y se podría decir que estos dos parámetros son los más importantes, pero no se puede visualizar mucho el comportamiento de los otros parámetros. Entonces, como veíamos antes, aquí teníamos que el SD era muy importante para la mesilla, que aquí lo vemos, y el beta 1 era muy importante para cerillas, que se ve aquí. Y aquí le muestro lo mismo, solamente que para el área. Y nosotros para el área teníamos, para el área máxima, que para mesillas controla mucho el SD. Mira, y aquí se ve totalmente claro que hay una relación lineal casi entre mi SD y el área máxima. Aquí el área máxima está adimensionalizada. En cambio, para beta 1, perdón, para cerilla, beta 1 controla mucho más, tiene una sensibilidad muy alta y se ve claramente esta relación. Entonces, y ahora pasamos a la segunda pregunta, que sería, ¿es posible restringir los rangos de parámetros utilizando mediciones post-evento? Entonces, nosotros lo que hicimos esto fue aplicar a lo que llamamos filtros a los resultados del modelo. Estos filtros lo que hacen es que toman todos los resultados. Por ejemplo, toman una variable que es en este caso el primer filtro de velocidad de escurrimiento. Y digamos, voy a escoger solamente los casos que cumplen, que están más o menos el 20% de una velocidad de descubrimiento de referencia. Y analizamos los resultados de esos casos. ¿Cuál es el efecto de ese filtro sobre la otra variable de estado? ¿Y cuál es el efecto de esa variable sobre mis parámetros? Entonces, por ejemplo, acá se muestra un ejemplo de un filtro de área y volumen. Entonces mi modelo tiene todos estos casos y solamente voy a analizar los casos que caen dentro de ese rango definido. Y en este caso se analiza el efecto de 5 filtros. El primero, los casos que cumplen más o menos el 20% de la velocidad de descubrimiento de referencia, llamado FDEL. El segundo caso, los casos que cumplen más o menos 20% de la altura de descubrimiento de referencia, FH. El tercero es con respecto a un más o menos 20% un área de inundación de referencia. El cuarto, más o menos 40% un volumen depositado. Y el quinto es combinando área y volumen. Y estos valores de referencia se obtuvieron de distintas fuentes, la altura y velocidad de un trabajo realizado para los OCHI del 2017, donde se calibraron estos aluviones manualmente para la mesilla y acerilla, obteniendo la velocidad y altura de descubrimiento de referencia. La altura de inundación se obtuvo de imágenes satelitales de Google Earth y los volúmenes depositados de un estudio realizado por Aguilar.
Entonces, aquí tenemos el resumen de todos estos análisis. Y primero aquí tenemos entonces a cerilla, aquí tenemos mesilla en rojo. Y tenemos aquí mis variables de estado adimensionalizadas bajo esos valores de referencia. Entonces yo esperaría, nosotros queremos que nuestras variables queden dentro de estas zonas saturadas. Entonces vemos, primero que tengo mis resultados para cerillas, para la velocidad adimensionalizada, sin ningún filtro. Si yo ahora escojo los casos que cumplen mi filtro de velocidad, claramente entonces si analizo la velocidad, todos mis casos ahora están dentro de la zona churada. Pero si ahora veo el efecto que tiene este filtro sobre las otras variables, veo que en el caso de acerillas prácticamente no hay ningún efecto y todas mis variables de estado siguen prácticamente igual, ¿cierto? No están restringidas. Si veo mesilla, el caso es más o menos similar. Este es mi caso base, al aplicar el filtro de velocidad y veo mis resultados, también no hay mucho cambio, solamente algunos outliers que ya desaparecen. Si veo ahora el filtro de altura, sería en este caso, entonces, primero mis casos elegidos cumplen mi restricción de altura, y vemos que existe cierta restricción en mi área y volumen, pero tampoco es tan grande, y pasa lo mismo para mesilla. Entonces, primero ahí es, si yo aplico un filtro de velocidad y altura, es importante mencionar que estos no son los puntuales, sino que son medias, no tiene muchos efectos sobre las otras variables de estado. Y también que son variables que son bastante difíciles de conseguir. No es fácil estimar o obtener o medir la velocidad de escurrimiento media, ni tampoco la altura. Entonces son filtros que primero no tienen mucho efecto y además son difíciles, existe harta incertidumbre. Ahora, si analizamos el efecto de aplicar un filtro de área, entonces, claramente de nuevo, nuestra variable asociada al área queda dentro de mi zona churada, pero vemos ahora que este filtro sí tiene mayor impacto sobre las otras variables. Aquí en este caso precisamente sobre el área y volumen. Y para mesilla ocurre algo también similar, pero no tiene tanto efecto en este caso. Ahora, si vemos el volumen, vemos que esta variable de estado sí restringe casi todas las variables, bastante, tanto en acerillas como en mesillas. Y también probamos un caso que es juntar estos dos filtros que se llama el área y volumen, y vimos que quedan todas mis variables de estado bien restringidas. Y esto es bastante interesante, ¿por qué? Porque primero, obtener una estimación del área de inundación máxima post-evento no es complicado, no es tan difícil. Para el volumen es un poco más complicado, requiere un poco de trabajo de terreno, pero se puede obtener post-evento. Y obteniendo estas dos mediciones, es posible restringir mis resultados, y no solamente esas variables, sino que también mis resultados de flujo, que sería mi velocidad y altura. Y esto es bien importante porque entonces, con estos filtros que se pueden obtener post-evento, sí podemos restringir nuestro modelo de aluviones y también podemos restringir el flujo y tener una noción más clara de cómo fue el evento que ocurrió. Y ahora, ¿cuál sería el efecto que tiene este filtro sobre mis parámetros? Ahora vimos el efecto del filtro sobre las variables de estado y queremos ver ahora el efecto sobre mis parámetros. Y en este caso vemos el último filtro analizado, que era el área y volumen. Entonces, aquí, igual que antes, tenemos el caso base, y acá abajo tenemos el caso filtrado para cerilla, el caso base mesilla y el caso base de filtrado para mesilla. Y en este caso acá en el eje X están el rango de mis parámetros, adimensionalizados. Sí, están adimensionalizados. Entonces, primera cosa que se desprende de este gráfico importante es que solamente dos parámetros quedan restringidos, que sería el SD y beta 1. Entonces, tengo mi caso original, aplico mi filtro, solamente escojo los casos que cumplen con mi filtro de área y volumen, y ahora mis resultados el rango de parámetros, el rango de SD que cumple con esos casos es bastante restringido. Mucho más restringido para cerilla, un poco más restringido para mesilla. Y para beta 1 también pasa algo similar. Sí se me restringen mis valores para cerilla y para mesilla. Pero los otros parámetros no quedan restringidos. Cambia un poco la mediana, podría ser, pero el rango de parámetros sigue prácticamente igual. Y esto es bastante importante, porque ¿qué significa? Entonces significa que tengo distintas combinaciones de parámetros que logran los mismos resultados. Y que si tengo un parámetro que es
muy bajo, otro parámetro que tomando un valor más alto puede compensarlo. Entonces, aunque yo haya sido capaz de restringir bastante mis variables de estado, mis parámetros no se restringieron. Y eso entonces se llama equifinalidad, que se llama que yo puedo tener distintas combinaciones de parámetros logran el mismo resultado. Y es súper importante tener en claro ese efecto cuando uno usa este modelo, porque si yo empiezo a calibrar manualmente, puedo no lograr mucho, porque distintas combinaciones de parámetros pueden lograr el mismo resultado. Entonces es mucho más importante calibrar con, por ejemplo, mismo del área y volumen, y y no centrar tanto en escoger cada parámetro, sino que establecer rangos. Y uno podría tomarle un poquito igual, como vimos también en la primera parte, que beta 1 y SD eran los parámetros más sensibles, también así son los que quedan más restringidos. Y estos diamantes que se muestran acá son resultados obtenidos calibrados para la cerilla y mesilla en la SOCHIP. Y se ve que todos estos diamantes caen dentro de mi rango de parámetros aceptado, menos el SD para cerilla, y eso pasa porque nosotros no calibramos este parámetro para cerilla, sino que en verdad calibramos el depósito solamente para mesilla. Y se ve que haber calibrado el volumen depositado solamente para una cuenca no es equivalente para la otra, y que en este caso ese parámetro no sería transferible. Pero es interesante que existe un rango de parámetros súper amplio para lograr el mismo resultado, prácticamente el mismo, que fue el que se obtuvo en la SOCHIP. Y ahora otro punto importante, entonces, ¿cómo nosotros implementamos este tipo de algoritmo y este tipo de metodología? Y aquí nace algo que yo creo que es bastante importante, que es el proceso de automatización. Y ahí, ¿por qué es importante la automatización? Piensen que en este caso nosotros corrimos para cada quebrada 5.000 casos, y cada caso tenía una elección de parámetros distinta, que no eran aleatorias, que habían que escoger un punto y hacer un muestreo, calcular las derivadas, etc. Entonces, la única manera, digamos, factible de hacer esto es con un algoritmo que automatiza. Y en este caso lo hicimos a través de Python, pueden haber otras plataformas para realizarlo, y se fue hecho a través de una clase llamada Flow2D Class. Y es bastante simple porque se crea un código que tiene todas las funciones listas, y solamente uno lo llama, establece el rango de parámetros que quiere usar y corre el modelo. Todo esto a partir de un caso base que fue claramente un Arman caso base en Flow2D, y después uno empieza a modificar esos archivos con Python y correrlos directamente desde ahí. Y permite entonces esto generar metodologías mucho más establecidas, realizar calibración y un análisis automático. Y por ejemplo, hay un trabajo que está en desarrollo, que está pronto a ser publicado, que está hecho por Garcés, en donde él implementa un poco esta metodología para un caso un poquito distinto, porque él analiza un aluvión en distintas oleadas y él calibra cada oleada por separado. Y aquí se ve que como donde está este polígono que está con línea apuntada, él lo medido, lo esperado, y este fue el caso modelado, y aquí también, y él obtuvo bastante buena relación entre el modelo y estos resultados esperados con este algoritmo de calibración automática. Y en este caso a él, primero le facilitó mucho la implementación del modelo, porque la tarea de escoger los parámetros correctos es bastante difícil, y él se enfocó entonces a estimar los volúmenes y el áreas, y con eso él pudo realizar la calibración y la obtención de los parámetros. Entonces la primera conclusión importante es que beta 1 es el parámetro más sensible en el modelo, y después seguido por SD, y que el peso de cada uno de estos parámetros puede depender un poco de las morfologías de la cuenca, de la quebrada. Segundo, que las observaciones de terreno, que sería la área inundada máxima y el volumen de referencia, sí mejora la identificación de estos parámetros y el resultado, y que los parámetros post-evento sí sirven para restringir mi modelo, que existe equifinalidad del modelo, es decir, existen distintas combinaciones de parámetros que logran los mismos resultados, y que estos modelos lógicos, de alguna manera, modelos monofásicos, carecen de una base física fuerte, por lo que hay que tener cuidado en su uso. De todas maneras, sí son útiles con el debido uso, y porque genera una herramienta que es mucho más práctica de uso para fines de ingeniería, donde la aplicación de modelos más complejos
sería bastante difícil. Pensemos en el caso que había que, nos estamos involucrando en un proyecto que había que diseñar obras para 30 quebradas, empezar a aplicar un modelo más complejo, que tiene más de una fase, etcétera, hubiera sido imposible en escala de tiempos normales. Y por último, el potencial, recalcar el potencial de implementar estos algoritmos en Python y automatización de procesos que permiten replicar y establecer metodologías mucho más establecidas. Y bueno, y gracias por su tiempo. Cualquier duda, no duden, pueden contactarme a mi correo o también a mis colaboradores, y ahí tenemos les pongo la cita de este artículo que publicamos a principios de este año. Muchas gracias. Gerardo, muchísimas gracias. Estuvo muy interesante la presentación. No te escucho, Natalia. Ahora sí. Ahora sí. ¿Me escuchan? No te estoy escuchando, perdona, no sé qué pasa. Ahí me está escuchando. Ahora me escucha. Dame un segundo. Ahora, Gerardo. Ahí sí, perdona, ya. Ahora sí te escucho. Perfecto, muchas gracias. Gerardo, gracias por la presentación, estuvo muy interesante. Harrison Suárez dice que excelente uso de Python porque de lo contrario sería inviable correr tantas veces con variables distintas. ¿Sí? Preguntas no han hecho. Esperemos a que hagan. Y si yo voy a, le hago como una pregunta. Gerardo, de los parámetros que se obtuvieron después de hacer los filtros y todo eso, esos valores siguen guardando como relación con la parte física, o ahí se pierde como un poco. Sí, mira, que ese tema es complejo porque digamos que cuando uno plantea este modelo, ¿cierto? Una vez ecuación del SF que tanto en el esfuerzo viscoso, el esfuerzo de fluencia y el número de Manning, entonces, ok, tiene un concepto físico detrás, sí, pero cuando uno empieza a analizar cada parámetro por sí solo, no tiene mucha base física ese parámetro. Está intentando representar algo. Entonces, y ahí está por qué existe la equifanabilidad, porque al final, si tengo, por ejemplo, un alfa 1 muy chico, el beta 1 más grande puede sopesar esa diferencia. Entonces, cada parámetro individual comienza a perder un poco la base física en este tipo de modelos, porque están sobreparametrizados, tienen muchos parámetros. Ese es el problema. Entonces, no es que el modelo no tenga base física, es que un poco los parámetros la pierden. Pero cuando ya usted los calibró, eso se pudieron verificar, por ejemplo, con datos de otros autores si estaban en el mismo rango. Ah, sí, sí. No, es importante. Entonces, no sé si al principio mostré una tabla, entonces el rango inicial de parámetros estaba todo dentro del rango, digamos, factible de estos parámetros. Y ese rango fue recopilado por, no sé, por más de como alrededor de 10, 15 estudios realizados por distinta gente, y recopilamos todos esos valores y establecimos un rango factible. Y ese fue el rango inicial. Entonces, después, al aplicar estos filtros, se quedaron más restringidos y seguían siendo dentro de un rango factible. Gracias, Gerardo. Ahora, Nacho Arias nos dice, para entender bien, se podría decir que los mejores parámetros de referencia para calibrar estos modelos son el volumen y el área de referencia, el área total de referencia. Sí, eso sí son variables de estado, no son parámetros, pero sí. Entonces, en este caso, eso fue un súper buen resultado, porque primero, esas dos variables no son tan difíciles de obtener post-evento. El área se puede obtener fácilmente con una incertidumbre no tan alta, con una imagen de Google Earth. El volumen es un poquito más complejo, pero con un trabajo de terreno que no es tan complejo, con ir a estas quebradas, se puede hacer un mapeo de las profundidades y de la zona, y también se puede verificar el área. Y con esas dos variables ya puedo restringir mi evento y poder entenderlo de una manera mucho mayor. Y también lo interesante es que eso también tenía impacto sobre mis velocidades y alturas del flujo. Pero, por ejemplo, para determinar el volumen post-evento, entonces
O sea, la idea no es tener como un mapeo, ya sea con LiDAR, para tener una mejor resolución. O sea, eso O, sería ideal. El problema es que eso no, digamos que es difícil aplicarlo a una escala, digamos, grande o normal, porque si tú estás estudiando, por ejemplo, para fines científicos, una quebrada, claramente tú lo que haces es vas a hacer una LiDAR, que esto se con un láser determina la topografía. Después de un evento, si tienes suerte, o digamos suerte científica, porque no es, ocurrió un evento, y puede ir después y hace otra imagen LiDAR y tiene un mapeo excelente de tu... Pero como funcionan las cosas en el día a día, si no funciona. O sea, en este caso, hubo un aluvión en el 2015 que dejó grandes daños y ahí se hicieron muchos proyectos en muchas quebradas, en quebradas que no se tenían datos. ¿ya? Se hizo una topografía LIDAR para todas estas quebradas post-evento. Entonces, no es fácil, no es directo. Entonces ahí, por ejemplo, en este caso, el mapeo del volumen lo hicieron los geólogos, que en este caso fue Germán Aguilar con sus colaboradores, y ellos van al terreno, tienen ciertas técnicas, y ahí establecen con ciertas metodologías este volumen depositado estimado, digamos. Gracias, Gerardo. Ahora, Harrison Suárez nos dice, este modelo en conjunto con el algoritmo en Python se puede emplear también para lahares de lodo producidos por erupciones volcánicas. Sí, se puede. Ahí, porque al final es lo mismo, porque hay diferencia un poco en el tipo de flujo, ¿cierto? Hay que tener claro, ahí habría que ver, escoger correctamente el rango de los parámetros, que podrían ser un poco distintos, pero la metodología sería la misma. Al final, el tipo de metodología se podría aplicar a ese tipo de flujo, exactamente. J. Torrejón nos dice, esta metodología en conjunto con el algoritmo en Python se puede emplear también para estimar distancias peligrosas de grandes tranques de relave con distancias recorridas de más de 5 kilómetros. Sí, se puede. ¿No? De hecho, uno con este software lo que haría es directamente modelar el flujo del relave, ¿cierto? ¿Ya? Yo no he trabajado en relaves, pero también es lo mismo que decía antes, hay que ajustar un poco el rango de los parámetros para que tu flujo sea representativo, ¿cierto? De lo que estás modelando. Y con este modelo tú lo que modelas directamente temporalmente, eso es importante. Yo les mostraba solamente fotos máximas promedio, pero este software lo que hace es, en un time step, digamos, pues variando según la convergencia de segundos, minutos, obtiene la altura de velocidad en cada píxel. Entonces, y en este caso los modelos generalmente usan píxeles del orden de 10 metros. Es una escala un poquito mayor pensando para un tranque relave porque depende del tamaño del río, ¿cierto? Pero sí se podría aplicar para tener ciertas nociones, ciertas estimaciones del área máxima y las distancias. Gerardo, muchísimas gracias. No nos han hecho más preguntas, entonces, primero agradecerle como a la audiencia, a Gerardo por haber participado del ciclo de seminarios del semestre de primavera. Los esperamos dentro de 2 semanas para el próximo seminario y Gerardo, lo dejamos como para que dé unas últimas palabras a todos. Sí, pues bueno, muchas gracias por su tiempo, gracias también Natalia por la invitación. Y sí, lo último yo quiero recalcar algo que mencioné al principio, que últimamente, digamos, se está usando mucho todos los modelos numéricos y yo encuentro que es una herramienta excelente, pero hay que ser súper crítico con su ISO, hay que estar constantemente evaluando resultados, pensando en qué tienen mal, evaluándolo, y hay que usarlos con mucho cuidado, porque es súper fácil generar, digamos, resultados que son bonitos, un mapa que se ve bueno, pero eso no significa que sea correcto. Y también, y también al final de intentar avanzar en estas metodologías de crear líneas básicas de cómo implementar estas cosas, creo que sería algo súper bueno para tanto para el país como cualquier implementación, o sea, que existe una metodología en el país para el diseño de este tipo de proyectos, para que todo el mundo use la misma metodología y tengamos algo en común, en vez de que cada persona tome sus decisiones. Gerardo, y como de pronto qué podría, como a futuro, como en esa línea para investigar, de pronto algo, nos dice Paulina, como si se han incorporado algún tipo de modelos como para el control de aluviones.
O sea, sí se puede, porque generalmente creo, como hemos funcionado ahora en el país, uno funciona en la emergencia, en el problema. Entonces, ¿qué significa eso? Que hubo un aluvión, ¿qué hacemos? Arreglémoslo, en vez de prevenir. Entonces, sí se podría empezar a decir establecer zonas de riesgo, ¿cierto? Empezar a establecer, ok, estas son las zonas de riesgo, generemos modelos, generemos estudios en estas zonas para poder prevenir y entender antes de que las cosas pasen. Yo creo que eso ponía esa línea. Y al mismo tiempo generar metodologías que puede ser desde el gobierno, las universidades, las empresas en conjunto, metodologías comunes, básicas para poder restringir, ¿cierto? Y de que todos hablemos el mismo lenguaje. De que no cada persona use un modelo como los parámetros que a él se le ocurren y otra persona usa otro modelo. Entonces al final es difícil que esas cosas convergen y conversen para que generemos resultados en común, ¿cierto? Gerardo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Ya que Chao, estén muy bien. Hasta luego. hasta luego.